a leer nuestro texto y vamos después a orar para poner este tiempo delante de Dios. Hoy seguimos el estudio de 1 de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir, ¿ya lo tiene? 1 de Samuel 24. Empecé muy rápido. ¿Listo? Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto, en Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira, David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que en mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reinado de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Padre Santo, hoy damos gracias por esta tu palabra, Señor. Hoy ponemos delante tuyo este tiempo, Señor. Pedimos que seas tú glorificado, que seas tú exaltado a través de este pasaje, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a tener unos corazones fértiles, Señor, para la palabra que traes hoy, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos a poner en práctica cada cosa que nos enseña, Señor. Que hoy nuestro corazón, que hoy nuestras vidas sean transformadas a través de tu palabra, Señor. Hoy también pongo delante tuyo mi vida, Señor, que seas tú usándome para llevar correctamente, Señor, tu palabra en esta mañana. Hoy te damos gloria, te damos honra, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica de hoy se llama Circunstancias que revelan nuestros corazones.
Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un contraste entre el corazón de David y un contraste entre el corazón de Saúl. Esto nos sigue mostrando Samuel, sigue en esos contrastes que siempre ha tenido. Y me gustaría recordar un poco en qué quedamos el domingo pasado. Recordemos que Saúl estaba persiguiendo a David, lo encontró y dice que uno de ellos estaba alrededor, a un lado de la montaña, David y su ejército, y al otro lado estaba Saúl y su ejército, y que ya tenían prácticamente acorralado a David, ¿cierto? Pero en la soberanía de Dios, y eso lo hemos visto mucho en Samuel, la soberanía de Dios, vinieron a atacar los filisteos. Y a causa del ataque de los filisteos, Saúl tuvo que ir a vencer los filisteos que estaban invadiendo su tierra. Y termina el capítulo 23 diciendo: volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar el nombre Selahamalekot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Entonces en el texto anterior vemos que él huyó de ese lugar en el que había recibido la persecución de Saúl y está en Engadí. Y así inicia nuestro capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí, porque estaba allí. Engadí era un desierto, pero era uno de los pocos lugares donde había una gran fuente, una gran cascada de agua dulce. En todo el desierto solo habían 2 cascadas de agua dulce. Y él estaba allí al lado de esa cascada para poder sobrevivir. Tenían agua potable, tenían algo de natural. Ustedes saben que donde hay agua hay posibilidades de vivir. Entonces por eso estaban allí, en Engadí. Pero este manantial estaba en una montaña muy empinada, en la orilla del Mar Muerto. Entonces era un lugar de difícil acceso. Por eso David estaba escondido allí. Y hay algo curioso que menciona el versículo 2, que menciona a las cabras monteses. ¿Por qué menciona a las cabras monteses? Porque yo no sé si ustedes han visto algunas cabras que se pegan a la montaña y caminan increíblemente en esas montañas que parecen que estuvieran pegadas en una montaña. Esas son las cabras monteses. Traía una imagen pero se me olvidó pasarla de las cabras bien pegaditas a la montaña. Entonces esto nos muestra, como este detalle nos muestra que era un lugar muy difícil, donde solo las cabras, que son excelentes escaladoras, podían subir. Por eso estaba David y su ejército allí. Era un lugar que era difícil para Saúl, pero pues no imposible. Entonces por eso es la referencia a las cabras monteses. Entonces le dieron aviso a Saúl de que David se encontraba ahora en Engadí. Y dice que Saúl tomó 3,000 hombres, pero acá hay algo clave: 3,000 hombres escogidos. Y fue en busca de David. ¿Cuántos hombres tenía David en su ejército? 600, ¿cierto? El capítulo anterior vimos que David había terminado con 600 hombres. Saúl iba con 3,000 hombres al ataque. Más de 4 veces, como 5 veces lo que tenía David. Y algo curioso es que los de Saúl eran escogidos, o sea, escogió el pueblo a los mejores guerreros. Y David, ¿qué tenía? Todo lo despreciado del pueblo, los enfermos, los endeudados, todo lo despreciado. Saúl tenía escogidos y David despreciados en su ejército. Y este ejército era muchísimo más grande que el de David. Y este ejército era el que estaba persiguiendo a David en estas montañas. Versículo 3. Dice que Saúl llegó a un redil de ovejas y que en ese lugar donde estaban estas ovejas había una cueva. Saúl entró a esta cueva para cubrir sus pies. El cubrir sus pies es un eufemismo, o sea,
una forma más elegante de decir algo, ¿listo? Más coloquial, más culta. Ustedes pueden decir cubrir mis pies si quieren, ya les voy a decir qué significa. Cubrir sus pies significaba que él se entró a esa cueva a hacer sus necesidades, que literalmente estaba cubriendo sus pies con su ropa interior. ¿Listo? Entonces, si quieren decirlo de una forma más elegante, pueden decir cubrir sus pies. Esto era lo que significaba. O sea, la Biblia nos enseña también palabras nuevas, nuevos términos para decir las cosas. Entonces, cuando el texto está diciendo cubrir sus pies, dice que Saúl entró a hacer sus necesidades. Por ende, pues no iba a entrar con sus soldados. O sea, él se apartaba cuando un soldado quería hacer sus necesidades, buscaba un lugar lejano y se apartaba de su ejército. También, para él poder hacer sus necesidades, él se quitaba su túnica, se quitaba su espada para estar un poco más cómodo. Entonces, era un momento muy susceptible. Estaba sin armas, estaba sin ejércitos, estaba completamente expuesto Saúl en esta cueva. Y justo Saúl entró a la cueva donde estaba David y sus 600 hombres. Justo. Qué casualidad. Y aquí seguimos viendo la soberanía de Dios, cómo Dios actuó perfectamente para que justo Saúl entrara a la cueva donde estaba David y sus hombres. Si allí estaba David y sus hombres, entendemos que fue una cueva grande, ¿cierto? No nos imaginemos una pequeñita, porque estaban todos los hombres escondidos. Incluso entró Saúl y dice que no los vio. O sea, Saúl entró y ni cuenta se dio, era una cueva súper grande. Entonces dice que David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Su ejército le dijo: esta es la oportunidad, está solo, descubierto, mátalo. Esa es la señal de Dios. Dios lo puso ahí para que lo mataras. Pero ¿qué dice aquí el texto que hizo David? Cortó un trozo, una esquina de su manto. ¿Y por qué el manto? El manto representaba la realeza, representaba el poder. Si recordamos la historia de José, recuerdan que su padre le regaló una túnica de muchos colores y sus hermanos se enfurecieron por esa túnica. No creo que haya sido porque le dio ropa a uno y al otro no, sino por el significado que tenía la túnica, porque la túnica representaba esa realeza, ese poder, y por eso sus hermanos se enojaron mucho con José, porque dijeron: ahora mi padre cree que este es el que nos va a gobernar, que este es el que va a ser sobre nosotros. Esto representaba la túnica, y David fue y cortó ese pedacito de túnica. Y algo ocurrió allí. Dice que después de haber cortado este pedacito de la túnica, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Su conciencia, dice en otra versión, que su conciencia no estuvo tranquila por haber cortado el manto. Él no lo mató, pero el solo haber cortado esa esquina hacía que él se sintiera culpable y se sintiera mal. Se cree, según veía en algunos comentarios, que la culpa de David era porque podría haberse sentido culpable de una inapropiada codicia por el reinado y de un acto de agresión contra el ungido. Él tomó ese pedacito y sintió que es como si le estuviera arrancando el reinado, por decirlo así, a Saúl de una manera u otra, porque estaba cortando lo que simbolizaba el reinado. Entonces su conciencia le dijo como que esta no es la manera de arrebatar el reinado a Saúl, y ese era el remordimiento que él tenía en su conciencia, a pesar de que no lo había matado. Pero no en todos los casos
nuestra conciencia es buena. ¿No han escuchado que hay un dicho que dice, ¿viste? Esta persona tiene la conciencia negra? O sea, una conciencia mala. Aquí podemos ver, empieza a revelarnos el corazón de David. Él tenía una buena conciencia, una conciencia limpia. No había ninguna señal de que Dios haya puesto a Saúl allá para matarlo. Dios nunca le dijo, yo puse a Saúl ahí para que lo mates. Nunca le dijo nada de eso, ¿cierto? Simplemente por casualidades de la vida, Dios permitió que Saúl entrara a esta cueva. Pero ahí estaba siendo probado el corazón de David en esa circunstancia. Esta era una circunstancia reveladora, era una circunstancia que estaba revelando su corazón. Él estaba siendo muy afligido por la persecución de Saúl. ¿Cuántos de nosotros no seríamos afligidos si alguien nos estuviera persiguiendo para matarnos? O sea, su aflicción era muy grande, pero a pesar de, no hizo nada que Dios no le estuviera ordenando. Dios nunca le había dicho que no, que debía matar a Saúl en ese momento. Y eso lo entendía muy bien David, y no escuchó las voces de sus soldados. ¿Qué le dijeron los soldados? Aprovecha, esta es la oportunidad. A diferencia de Saúl, ¿qué hacía Saúl? Cuando el pueblo le dijo, no, Samuel no llega, matemos aquí y hagamos el sacrificio. Saúl se dejaba llevar mucho por las demás personas, por lo que los demás le dijeron, pero David no. David se guiaba, era por la palabra de Dios, por lo que Dios le decía, no por lo que las personas le decían. Y él no escuchó a estas personas que le estaban diciendo que lo mataran. Pero por el contrario, la conciencia de Saúl sí era una conciencia un poco oscura, una conciencia negra, como se dice. Luego versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David lo entendía, yo no voy a matar al ungido de Jehová. Jehová lo ungió, y hasta que Jehová permita que él ya suelte su reinado o pase algo con él, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a pecar contra Jehová. Pero ¿qué estaba haciendo Saúl? Estaba persiguiendo al ungido de Jehová, porque David también había sido ungido. Pero David sí entendía que el ungido de Jehová era alguien que era alguien que Dios mismo había puesto allí, pero Saúl tenía un corazón rebelde, lo vamos a ver más adelante, y quería llevarle la contraria a Dios. Hacía todo lo contrario a lo que Dios quería que hiciera. Pero David lo entendía. Y aquí ha ocurrido una mala interpretación en este texto, cuando se habla del ungido de Dios. Porque en muchas iglesias se dice que el ungido no se toca. Por lo general el ungido es el pastor. Y el pastor puede estar en fornicación, puede estar robando, puede estar haciendo muchas cosas, pero como es el ungido de Jehová, no se toca. Y esto ocurre en muchos lugares. Pero esto no es lo que quiere decir el texto. Si Dios puso a alguien como cabeza, esa cabeza de la Biblia es clara en cómo se debe comportar esa persona, en que esa persona debe casarse con una sola mujer, de que esa persona debe ser honesto, ¿cierto? Hay dos textos específicos que nos especifican cómo debe ser un hombre de Dios, un hombre que sirve a Dios. Y no podemos callar cuando un ungido de Dios esté haciendo todo lo contrario a lo que la palabra enseña. No podemos callar cuando esto ocurra. Entonces, eso de que el ungido de Dios no se toca, no están haciendo. Lo sacaron de su contexto y lo usaron para esto. Pero es que aquí es otra historia distinta. Pero cuando hay que decirle algo al ungido del Señor, hay que hacerlo con sabiduría y con amor. Pero somos todos un cuerpo y todos somos una iglesia, y debemos edificarnos unos a los otros. El ungido del Señor
también tiene fallas en su carácter, en su vida. Entonces quería aclarar ese punto. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Todo lo contrario a lo que había hecho Saúl. Saúl en capítulos anteriores había hecho pecar a todo el pueblo. Y después les echaba la culpa. Es que el pueblo fue el que me dijo, es que el pueblo. Por el contrario, David impidió que sus hombres pecaran contra Dios. Porque él pudo haber dicho, bueno, yo voy a ser el próximo ungido, yo no me puedo manchar las manos con sangre, vaya alguno de ustedes y mátelo. Y ya se lavó las manos David, ¿cierto? Pudo haber hecho eso. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes tienen la libertad de hacerlo. Nada de eso pasó. David entendía muy bien que Dios era el que tenía el control y que él era el que iba a vengar a Saúl. Y dice que Saúl salió de la cueva y siguió su camino. O sea, él no escuchó nada de lo que hablaron, no vio absolutamente nada. Se cubrió sus pies, se levantó y siguió su camino. Nunca se dio cuenta de todo lo que estaba pasando alrededor de él en esa cueva. Pero dice que detrás de él salió David. Se levantó David cuando él salió y le gritó diciendo: mi Señor y mi Rey. Estos versículos son muy importantes porque no vamos a ver un diálogo más grande entre Saúl y David que el que vemos aquí en Primera de Samuel. No hay otro diálogo así que nos muestre la Biblia que hayan tenido ellos. Es el más largo que está allí en la Biblia, y es por algo, tiene un propósito este diálogo que tienen ellos dos. Entonces sale David y llama al rey, y dice que cuando Saúl volteó a mirarlo, ¿él qué hizo? Se tiró a tierra, ¿cierto? Se postró. O sea, se postró. Dice aquí que con su cabeza, con su rostro a tierra, completamente postrado delante de Saúl. Esto era algo muy riesgoso, aunque Saúl no era el mejor del ejército. David demostró ser mucho mejor. Saúl sabía manejar perfectamente un arma. Saúl sabía perfectamente matar. Y David quedó desprotegido, él solo, postrado en tierra, con su cabeza en la tierra, delante de Saúl. Se humilló delante de Saúl y no le importó arriesgar su vida, porque eso era lo que estaba haciendo en ese momento. Pues si a uno lo están persiguiendo y no lo vieron escondido en la cueva, uno no sale y aquí estoy, persígame, cójame, ¿cierto? Y David, ¿qué hizo? Salió y llamó a Saúl y le dijo: hey, rey, yo estoy aquí. Y se postró y mostró esa humildad que siempre ha caracterizado a David. Era un hombre muy humilde, muy, muy humilde. Él sabía que era el hombre que Dios había ungido, y a pesar de que David también había sido ungido y sabía que en algún momento iba a reinar, no dejaba su humildad. Y le dice David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Según David, Saúl lo estaba persiguiendo porque otras personas le decían: uy, es que David te quiere hacer algo malo, es que mira lo que David hace, mira a David. Y él creía que eran otras personas diciéndoles cosas, metiéndole cizaña en la cabeza a Saúl. Pero veamos que esto no es así. Vamos a 1 Samuel 18. Primera de Samuel 18, el versículo 8 y 9. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho, y dijo a David, a David dieron 10,000 y a miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde que escuchó ese canto que decían las mujeres, Saúl venció a sus 1,000, pero David a sus 10,000, dice aquí el texto que él no miró con buenos ojos a David. Desde ese día fue que él intentó matarlo. Entonces aquí vemos que no fue porque las personas le estaban diciendo algo malo de David,
Por el contrario, incluso vimos a Jonatán diciéndole a su padre: ¿por qué quieres matar a este hombre si no ha hecho nada contra ti? Más razones tenía de matar David a Saúl que Saúl a David, porque Saúl sí estaba afligiendo la vida de David, pero David no le había hecho nada malo a Saúl. Entonces aquí vemos que no era culpa de las demás personas. Aunque Saúl tiende a hacerse mucho la víctima, este texto nos deja ver que él mismo fue el que puso su ira sobre David. Versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Aquí vemos el amor que tenía David hacia Saúl. A pesar de todo lo que Saúl había hecho, David tenía un gran aprecio hacia Saúl. Y aquí lo muestra en solo cómo le habla, en solo sus acciones, sus palabras, su respeto ante Saúl, muestra esa misericordia. Y este texto, y yo les decía que es muy importante este diálogo, porque hace un claro énfasis en lo que hizo Cristo. Este pasaje hoy es muy cristocéntrico. Fue el único que, a pesar de que merecíamos castigo, a pesar de que merecíamos morir, tuvo misericordia, nos perdonó. Y David aquí está haciendo un tipo de lo que Cristo hizo, un tipo imperfecto, porque David no fue perfecto, pero estaba mostrando lo que Cristo iba a hacer en algún momento más adelante, esa misericordia y ese perdón que solo Dios puede darnos. Versículo 11. Y mira, Padre mío, si ven las palabras que le sigue diciendo el cariño, Padre mío, ese era el cariño que tenía David a Saúl. Mira la orilla de tu manto, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Cogió la orilla como una muestra de que pudo haberlo matado. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas de casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Le dijo: aquí tengo esta muestra de que te puede haber hecho daño, pero no lo hice. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me sigues persiguiendo? ¿Por qué quieres quitarme mi vida? Y algo interesante que dice David es que juzgue Jehová entre ti y yo. Yo no voy a tener venganza, sino Jehová mismo es el que va a tener venganza. Algo aquí que deja ver David también es que por perseguir al ungido de Jehová, que también era el ungido de Jehová, iba a venir juicio sobre Saúl. Y David no quería que ese juicio viniera sobre él también, pero está advirtiendo a Saúl: va a venir juicio por lo que estás haciendo en tu vida. David quería que Saúl se arrepintiera. Otra oportunidad que Dios más está dando a Saúl para que se arrepienta de todo lo que está haciendo. El Señor va a juzgar, va a venir el juicio contra ti, y no de parte mía, sino de parte de Dios mismo. Tenía un versículo, pero no lo encuentro. Creo que está más adelante. Y le dice David: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. O sea, el que juzga por su propia mano es un impío, según nos deja ver este proverbio. Y eso era lo que no quería que ocurriera David con él. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto?
a una pulga. Jehová pues será el juez y juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David se estaba viendo al mismo como un perro muerto. En esta época no son los perros como ahorita, que son los acompañantes, que se cargan en el bolsito, que les ponen ropa, zapaticos. Los perros en esa época eran como las ratas para nosotros ahorita. Para nosotros las ratas son algo despreciable, ¿cierto? Algo desagradable, es algo sucio, ¿cierto? Eso eran los perros para ellos en esa época, algo sucio, algo desagradable. Y David se está comparando con un perro muerto, o con una pulga, dice. Qué tan insignificante es una pulguita, ¿cierto? Que uno la coge y con 2 deditos ya muere esa pulguita. Se estaba comparando con cosas muy insignificantes y le decía a Saúl: ¿por qué si yo soy como un perro muerto, como una pulga, insistes tanto en perseguirme? Y ahí seguimos viendo la humildad de David. Así se veía David al mismo. ¿Qué había hecho unos capítulos atrás Saúl? Se había creado una estatua, no sé si recuerdan ese capítulo, de él mismo, una estatua inmensa por haber ganado una batalla, y el mismo Saúl se la mandó a hacer para él mismo. Muy contrario a la humildad que está mostrando aquí David. Y esa humildad nos recuerda a Cristo. Cristo fue manso y humilde, y llegó, dice que fue enviado como cordero al matadero, sin pronunciar ni una sola palabra. Ni una sola palabra dijo Jesús cuando fue a esa muerte. Siendo el Rey de Reyes, siendo Dios encarnado, siempre mantuvo su humildad. Siempre murió allí humildemente, dándolo todo por nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo allí. No hubo nadie más manso y humilde que Cristo mismo, que lo llevó hasta su muerte, y su muerte en cruz. Y aquí vemos algo muy recalcante en Saúl. Veamos un capítulo anterior, en el capítulo 23, en el versículo 21. Dice: y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. ¿A quién le estaba diciendo? Al ejército que le acababa de entregar, y le acababa de decir dónde estaba David. Y les dice: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Él siempre se victimizaba. Compasión de él, ¿por qué? Estaba persiguiendo a David, ¿por qué? David no le había hecho absolutamente nada, pero la víctima era él. La víctima no era David, la víctima era él. Bendito de ustedes que tuvieron compasión de mí. ¿Qué diferencia la actitud de Saúl y la actitud de David? Vemos entonces cómo una persona soberbia siempre va a tender a hacerse la víctima. Cuando ustedes vean a alguien que se hace la víctima por todo, eso muestra la soberbia del corazón de esa persona. Esto mostraba la soberbia del corazón de Saúl. Él siempre se hacía la víctima en todo. Entonces esta era una característica importante que ver. Pero aquí Dios está usando esta circunstancia de la humillación de David para probar al corazón de David. Ahí era donde el corazón estaba siendo probado. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las dificultades, es donde Dios va a estar probando nuestro corazón. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo somos delante de Dios en medio de esos momentos de dificultad? ¿Somos soberbios como Saúl y nos hacemos las víctimas? No, Dios, pero ¿por qué permitiste que me pasara esto a mí? Es que todo lo malo me pasa a mí. ¿Cuántas veces no somos así? No, es que todo lo malo me pasa a mí, Dios. Yo no sé qué tienes tú contra mí. Y nos hacemos las víctimas. Pero no somos humildes en esos momentos en los que Dios nos está formando,
en los que Dios está trabajando en nuestros corazones. Dios nos manda a ser humildes, ahí es donde nuestros corazones están siendo probados. Versículo 16. Pero en versículo 15. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, y vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y me gustaría que fuéramos a 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículos 22 y 23. Lo voy a leer desde el versículo 21. Primera de Pedro 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué dice aquí que hizo Cristo? No hizo pecado. ¿David había pecado de alguna manera? ¿Cierto que no? No se halló engaño en su boca. David hasta el momento había mostrado ser una persona muy recta, quien cuando le maldecía no respondía, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo mismo que está diciendo David, ¿cierto? Yo no voy a tomar la venganza por mis manos, sino que la voy a dejar al que juzga justamente. El mismo Cristo está diciendo esto. Acá de Cristo están diciendo eso, sino que encomendó la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Ven que sí se conecta mucho este texto con Cristo mismo? Cristo se cayó, dejó la causa al que juzga justamente, se llevó nuestros pecados en la cruz, para que nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, vivamos ahora. La paga del pecado era muerte, pero Cristo trajo vida a través de esa humildad, a través de esa humillación, a través de no callar. Cuando Él estaba en la cruz, le dijeron: si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Tú puedes salvarte perfectamente a ti mismo. Pero Él no escuchó a los demás, sino fue obediente, humilde, hasta la muerte en cruz. Allí en esa cruz pasó la peor humillación que alguien pudo haber pasado. Estaba desnudo, golpeado, escupido, pero a Él no le importó humillarse hasta lo que más se pudo humillar a alguien. Y esto nos recuerda este paralelo que hay con David. Volvamos a 1 de Samuel. Ese era nuestro primer punto, el corazón de David. Ahora vamos a ver como el segundo punto, el corazón de Saúl. Vamos ahora a ver qué nos muestra esta circunstancia del corazón de Saúl. Versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Aquí aparentemente se ve un arrepentimiento de parte de Saúl, ¿cierto? Dice que escuchó a David y lloró, se sintió conmovido. Pero a ustedes no les ha pasado que ven una película triste, recuerden una película así que los entristezca, y que ustedes lloren con esa película, pero que ustedes saben que eso no es real? O sea, a ustedes les da tristeza, pero ustedes saben que esa persona no está muriendo realmente, que ese perrito no está muriendo realmente, pero ustedes se sienten tristes por un momento, ¿cierto? Una tristeza
momentánea, a pesar de que ustedes saben que nada de lo que está pasando en esa película es real. Algo así estaba pasando con Saúl. Fueron lágrimas de cocodrilo, lágrimas fingidas. Tal vez sintió una pequeña conmoción, pero por lo que vamos a ver más adelante, nunca se arrepintió. Sigue sin mostrar arrepentimiento en su vida. Dice que Saúl lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Él seguía afirmando lo correcto que era David. Él mismo lo sabía y aún así lo seguía persiguiendo. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Y Saúl le dice: porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. En pocas palabras le dijo: si yo te hubiera visto si hubiera sido lo contrario, que yo te hubiera visto en esa cueva, no estarías aquí hablando conmigo. O sea, ¿qué persona en su sano juicio deja libre a su enemigo? En pocas palabras le dijo así Saúl: ¿cómo me dejaste libre si me tenías ahí? Bendito sea Dios, porque tú no te fuiste contra mí. Hasta el momento, las palabras de Saúl no parecen malas, ¿cierto? Hasta el momento no lo vemos como, pues sí, se arrepintió, lloró, está reconociendo la grandeza de lo que Dios había hecho, porque recordemos que fue Dios, lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Y le dicen: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no me destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Un Saúl que en vez de arrepentirse, en vez de decirle a David: perdóneme porque lo estoy persiguiendo, y no tiene ningún sentido perseguirlo, no hay ninguna causa para perseguirlo, le dice: júreme. Le da una orden: júreme que no va a matar a mi generación, pensando él en su propio beneficio, pensando él en lo que a él le convenía. Pero nunca vemos un arrepentimiento, nunca lo vemos diciendo: David, perdona, es mi culpa lo que está pasando. Nunca vemos esto aquí. Vamos un momentico a Romanos 12. Romanos 12, 19 y 21. Me faltó leerlo anteriormente, porque aquí hay otro punto importante que debemos ver, pero me salté el versículo. Romanos 12, del 19 al 21. Vean lo que dice Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Esta es una parte importante en cuanto a la venganza, y aquí estamos viendo que David está actuando conforme a este versículo. Dice aquí: en cuanto a ustedes sea posible, estén en paz con todos. Estén en paz con todos, no se vengan por ustedes mismos. Y hay veces que hay venganzas muy sutiles. Tal vez no nos vengamos a muerte como está pasando aquí, pero decimos: uy, mi esposo me hizo esto, entonces yo ahora lo voy a castigar de esta manera. Como no me contestó el celular, entonces yo no lo voy a contestar en 3 días. Mi hijo hizo esto, y como hizo esto, me voy a vengar de esta manera. No significa que no necesiten corrección, pero es que hay corrección y hay venganza. Son diferentes. Y nosotros muchas veces nos vengamos con los que nos rodean en cosas así sutiles.
pues como este llegó, no sé, borracho, pues que mire a ver qué come porque no lo voy a dar de comer. O porque, sí, en cosas pequeñas. Nosotros nos vengamos de nuestros seres queridos. Nosotros nos vengamos de nuestra pareja. Nos vengamos de las personas más cercanas a nosotros. Y estamos haciendo lo que la Biblia dice que no hagamos. No nos vengamos nosotros mismos. Dios nos llama a tener paz, dominio propio, paciencia, frutos del Espíritu. Y esos frutos no nos van a llevar a vengarnos de los que nos rodean. Y a eso somos llamados. Y aquí este texto de Pedro dice: si es posible en cuanto a vosotros, estad en paz con todos los hombres, no venguéis. Y versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? No le den de comer. Dale de comer, ¿cierto? Y si tiene sed, dale de beber. Dios nos llama a ser misericordiosos, y aquí es claro, con tu enemigo. Y si con nuestro enemigo nos llama a hacer eso, ¿cuánto más con los que nos rodean, con nuestros cercanos? Que esto nos lleva a reflexionar si nos estamos vengando, sin pensarlo. Yo creo que hemos hecho muchas cosas en venganza sin pensar que es venganza. Hemos hecho muchas cosas y no lo hemos visto así, pero este texto nos permite ver eso. Tenemos que ser llamados a la misericordia y hacer el bien por los que amamos, pero también por nuestros enemigos, sin importar lo que ellos nos hayan hecho a nosotros. Aquí a David lo querían matar, y aún así él pagó el mal por el bien. ¿Cristo qué hizo? Pagó el mal por el bien. Nosotros merecíamos el juicio de Dios, pero él lo pagó por bien. Ahora sí, volvamos a nuestro texto. Y sigue diciendo el versículo 22. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David a sus hombres, y David y sus hombres subieron a un lugar fuerte. Aquí vemos que David no volvió con Saúl, ¿cierto? David no confió en Saúl, no confió en sus lágrimas de cocodrilo, no confió en sus palabras, porque finalmente nunca mostró arrepentimiento. Y dice que Saúl se fue y David siguió allí porque no volvió con él, no volvió con su familia, porque no confió en lo que Saúl hizo. Y hay otra razón que nos muestra el falso arrepentimiento de Saúl. Vamos al versículo 26, al capítulo 26, perdón. Primera de Samuel, capítulo 26. Versículo 1. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Siguió persiguiendo a David. Si se hubiera arrepentido en ese momento realmente, no lo hubiera seguido persiguiendo. Pero capítulos más adelante vemos que siguió su persecución como si no. Entonces nunca realmente se arrepintió de corazón. Y por eso mismo fue que David no le siguió, no volvió con él. Y aquí algo que me permitía ver la actitud de Saúl era algo muy interesante. El corazón de Saúl era un corazón rebelde. Aunque sabía lo que tenía que hacer, hacía todo lo posible para llevarle la contraria a Dios. Y ahí me quedaba esta reflexión. Cuando tienes una actitud de pecado contra alguien, el problema de fondo es tu actitud de rebeldía contra el Señor. No estás contento con lo que Dios permite en su providencia. Tu relación con el Señor se va a ver reflejado con los demás. El problema que tenía Saúl con David no era directamente con David, lo reflejaba hacia David, ¿cierto? Pero el problema real de Saúl era contra Dios.
estaba siendo rebelde y estaba siendo desobediente a lo que Dios le había mandado y a lo que Dios le había ordenado. Ese es el problema real muchas veces en nosotros, cuando nosotros examinémonos, cuando tenemos algo contra alguien, de pronto puede ser que esa persona ni esté haciendo nada, para que tengamos ese rencor o esa rabia hacia esa persona. Nuestro problema muchas veces, y estoy casi segura que es el 99% de las veces, es porque no estamos teniendo una comunión real con Dios. Saúl nunca mostró una comunión real con Dios. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, demostraba esa humildad, ese amor hacia uno de sus enemigos, porque él sí tenía una comunión con Dios. Entonces examinémonos a nosotros mismos, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿O por qué estamos actuando así con esa persona? Yo sé que de pronto en este momento se nos viene alguien a la mente, no, yo con esta persona siempre soy así y así. ¿Por qué estamos siendo así? ¿Por qué estamos siendo así de pronto, no sé, con su pareja, con sus hijos? Porque hay esa rencilla, ese choque tan grande todo el tiempo. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Muchas veces el problema de fondo es nuestra relación con Dios. Entonces no nos quejemos de esa persona, que esa persona hace esto o esto o esto, sino examinémonos y oremos a Dios para que nos ayude a nosotros con nuestro problema interior, con la lucha interna que estamos teniendo nosotros, dentro de nosotros mismos. Y vemos que Cristo entregó su vida humildemente, porque la comunión de Cristo con Dios era una comunión inigualable. Vemos en muchos capítulos a Cristo orando, a pesar de ser Dios, oraba, y cada cosa que hacía, la hacía porque el Padre le guiaba, porque el Padre le decía. Y por eso vemos ese corazón tan humilde en Cristo, y tipificado aquí por medio de David, un hombre muy humilde, guiado por Dios, y por eso mismo podía tratar a Saúl como lo hacía. Que nos examinemos en esta mañana con este texto y entendamos que cada circunstancia va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Aquí fueron revelados los dos corazones, el de Saúl y el de David, y vemos el contraste tan grande que hay entre ellos dos. Vemos en su forma de actuar lo que realmente había dentro de sus corazones. Y ese texto me parecía muy bonito, porque nos hacía ver la misericordia de Dios tan grande. O sea, cuando merecíamos, nosotros éramos en un tiempo los enemigos de Dios, porque éramos pecadores, y un Dios santo no puede estar donde está el pecado, pero su misericordia y su amor lo llevó en silencio a esa cruz, y gracias a Él es que hoy podemos acercarnos confiadamente al Padre. Amén. Me gustaría que oráramos en esta tarde y que pudiéramos también escuchar la letra de esta canción que vamos a poner. Es una canción, justo me salió mientras estaba preparando la prédica, y me pareció muy, muy bonita, y que podamos alabar a Dios en esta mañana. Si no se sabe la canción, que podamos entender la letra y que oremos a Dios conforme a lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Amén. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Solo es por ti, Señor. Para el transgresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí.
misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino